A finales del siglo XVIII surgió el romanticismo en Alemania como un movimiento cultural y artístico que defendía la libertad individual y en oposición al neoclasicismo y la Ilustración, que proponían el uso de la razón para alcanzar objetivos sociales. El romanticismo se extendió en la primera mitad del siglo XIX por toda Europa y reemplazaba el uso de la razón por el uso de los sentimientos como medio de expresión en las artes como la literatura, pintura, música y danza. Las principales características del romanticismo fueron la expresión de los sentimientos, la soledad y el distanciamiento social para escapar de la realidad y con esto poder desarrollar la creatividad artística, el individualismo, el uso de la imaginación para adornar la visión del entorno, la subjetividad para embellecer las ideas, el uso de la fantasía, la exageración, la idealización del mundo y del humano, y la oposición a las normas, sobre todo en la literatura, en donde los románticos mezclaban con total libertad los géneros literarios y las formas de escritura en prosa y verso. Esta corriente abarcó varios géneros literarios, como el narrativo, dramático y poesía. Entre los autores más influyentes del romanticismo se encuentra el alemán Goethe, con su principal obra, la tragedia Fausto, considerada una de las grandes obras de la literatura universal. El escocés Walter Scott, con su novela Waverley, la primera novela histórica de todos los tiempos, y con su novela histórica Ivanhoe, ambientada en la Inglaterra medieval. La escritora inglesa Mary Shelley, creadora de la primera novela de ciencia ficción Frankenstein o el moderno Prometeo, obra que después de un siglo habría sido transformada por el cine y la televisión. En Francia, Victor Hugo representó al romanticismo con su novela Los Miserables y Alejandro Dumas con su novela El Conde de Montecristo. En España sobresalieron José Zorrilla con su drama Don Juan Tenorio y el poeta Gustavo Adolfo Bécquer con su libro de rimas y leyendas. El estadounidense Edgar Allan Poe se convirtió en uno de los autores más influyentes del romanticismo en América gracias a su poema El Cuervo y también conocido por su cuento de horror El Gato Negro. En Latinoamérica, el romanticismo fue representado por autores como el mexicano Manuel Acuña con su poema Nocturno a Rosario y el colombiano Jorge Isaacs con su novela María, considerada una de las obras maestras de la literatura hispanoamericana del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX apareció el realismo en Francia como respuesta al romanticismo y con la intención de regresar el uso de la razón para expresar fielmente la realidad de las condiciones sociales que se habían deteriorado desde un siglo antes con la revolución industrial y las nuevas clases sociales. La revolución industrial fue un proceso de transformación social, económica y tecnológica iniciado en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII que provocó la introducción de un nuevo sistema económico llamado capitalismo. Este sistema benefició a los grandes dueños de industrias, hizo que la gente se mudara a las grandes ciudades para trabajar y se comenzaría a marcar una desigualdad muy grande entre las nuevas clases sociales, dueños y trabajadores. En este contexto, el romanticismo surgió como una corriente artística para escapar de la realidad e ignorar los problemas sociales de esa época. En el siglo XIX, algunos filósofos como los socialistas alemanes Karl Marx y Friedrich Engels habían realizado una crítica escrita al sistema capitalista y a la desigualdad de las clases sociales. Desde el siglo XVII, el periodismo se había convertido en un importante medio de comunicación acerca de los acontecimientos de mayor trascendencia. En 1826 se inventó la fotografía y la cámara fotográfica se hizo popular en Europa para comenzar a retratar la realidad de la vida cotidiana. También en el siglo XIX surgió la corriente filosófica llamada positivismo, representada por el filósofo francés Auguste Comte, que proponía que el único medio para lograr el conocimiento era la experiencia comprobada y verificada a través de los sentidos y apoyada del método científico. A lo largo del siglo XIX, en Europa y América se dieron grandes revoluciones sociales y políticas, pasando por los conflictos entre fuerzas liberales y conservadoras, revoluciones socialistas obreras y conflictos internacionales de cara al imperialismo de finales de este siglo. Como consecuencia de todo esto, la literatura tuvo la necesidad de contar y retratar la realidad de la manera más fiel posible, narrando los detalles de la vida cotidiana de esa época y los problemas más profundos de las clases bajas, como la pobreza, el hambre, la miseria y otras injusticias, nunca con el objetivo de causar morbo, pero con la intención de comunicar lo cruel que puede llegar a ser la realidad.
Este movimiento literario, conocido como realismo, se convirtió en la principal corriente de la segunda mitad del siglo XIX, ganándole terreno al romanticismo, corriente que tuvo que incorporar elementos del realismo para sobrevivir o desaparecer con el tiempo. El realismo literario se caracterizó por la expresión de la realidad, de la cual, según los realistas, no se podía escapar, el uso de una minuciosa y profunda observación para analizar el entorno social, el uso de un lenguaje sencillo y objetivo, la expresión del reflejo social en vez de la expresión individual, como se hacía en el romanticismo, el uso de una descripción muy detallada sobre los personajes, situaciones o paisajes, acercándose lo más posible a la realidad, se opuso al romanticismo sentimental, la libertad individual, la fantasía y la imaginación, y en lugar de eso se interesa en comunicar los problemas de la vida cotidiana, principalmente de las clases bajas y del campo. La novela fue el género literario por excelencia del realismo. El realismo literario inicia en Francia con Honoré de Balzac, que formó la colección llamada La Comedia Humana, con novelas como La piel de Zapa, Eugenia Grandet y Papá Goriot. Otro de los grandes iniciadores de esta corriente fue Henri Beyle, mejor conocido como Stendhal, con sus novelas Rojo y Negro y La Cartuja de Parma. El realismo literario alcanzó un mayor desarrollo con Gustave Flaubert y su principal novela Madame Bovary, una de las grandes obras maestras del realismo. En el Reino Unido, los mejores autores realistas fueron Charles Dickens con su novela David Copperfield y Cuento de Navidad, y William Thackeray con su novela La Feria de las Vanidades. En España, el realismo se desarrolló con la extensa obra del novelista Benito Pérez Galdós, que se convirtió en el máximo representante de esta corriente en su país, principalmente por sus novelas Fortunata y Jacinta, Doña Perfecta y Marianela. Benito Pérez Galdós logró trascender en la literatura en español gracias a sus novelas realistas y su estilo único para detallar la realidad, convirtiéndose en el mejor novelista español de la historia, después de Miguel de Cervantes. Otros de los grandes autores realistas españoles fueron Emilia Pardo Bazán con su novela Los Pasos de Ulloa y Leopoldo Alas, apodado Clarín, con su novela La Regenta, considerada como una de las obras cumbres de la literatura española del siglo XIX. En la Rusia zarista, los máximos representantes del realismo fueron Fyodor Dostoyevsky con sus novelas Crimen y Castigo y Los Hermanos Karamazov, y León Tolstoy con sus novelas Guerra y Paz y Ana Karenina. El dramaturgo y poeta noruego Henrik Ibsen representó al realismo en su país con dramas como Casa de Muñecas. Al ser más revolucionario que el romanticismo y otros géneros anteriores, y por tratar temas de la vida real presentes en todo el mundo, el realismo se extendió hasta América, en donde uno de los principales autores fue el estadounidense Samuel Langhorne, mejor conocido por su seudónimo Mark Twain, con sus novelas Las aventuras de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckleberry Finn. En México, los principales autores que narraron la realidad de la época fueron Ignacio Altamirano, Federico Gamboa, Emilio Rabasa, José Portillo y Rojas y Ángel de Campo. En Europa aparecieron dos corrientes derivadas del realismo. El naturalismo fue un movimiento artístico muy conectado con el realismo, pero en una versión más cruda, enérgica y extrema. El naturalismo se apoyó del método científico para no solo realizar una observación y descripción, sino también una fuerte denuncia a las peores condiciones sociales, como la disfuncionalidad de las familias, el abandono o la explotación laboral. El principal exponente, y considerado el padre del naturalismo por haber iniciado este movimiento, fue el francés Émile Zola, con una colección de 20 novelas llamadas Le Rougon Macquart, entre las que se encuentran Nana, La Taberna y Germinal. Las tres obras reproducen con la mayor fidelidad posible la vida en Francia durante el Segundo Imperio. En México, el principal representante del naturalismo fue el realista Federico Gamboa, principalmente con su novela Santa, en donde narra las desventuras de una joven abandonada, víctima de varias injusticias. En Chile sobresalió el cuento de Baldomero Lillo, La Compuerta número 12, sobre la explotación laboral en las minas.
El costumbrismo fue otro movimiento artístico proveniente del realismo que describía las costumbres de las familias y sociedades y lo pintoresco y característico de las tradiciones de cada cultura. Los principales autores de esta corriente reunían sus relatos en notas periodísticas o en notas literarias, y se considera el autor que definió este subgénero al español Ramón de Mesoneros Romanos, seguido por otros autores del costumbrismo español como Mariano José de Larra y José María de Pereda. En México, los autores que relataron las costumbres de la sociedad mexicana a lo largo del siglo XIX fueron José Joaquín Fernández de Lizardi, que inició el costumbrismo desde los tiempos de la independencia, en 1816, con su novela El Periquillo Sarmiento. A lo largo del siglo XIX, los encargados de describir las costumbres de sus épocas fueron Luis Inclán, con su novela Astucia, Manuel Paino, con su novela Los bandidos de Río Frío, José Tomás de Cuéllar, que bajo el seudónimo de Facundo conformó una colección de novelas llamada La Linterna Mágica, y el geógrafo Antonio García Cubas, con su libro de narraciones históricas, El libro de mis recuerdos. En Latinoamérica, el realismo literario se continuó desarrollando hasta 1940 y se distinguieron 4 tipos de novelas realistas, que hablaron del hombre y la relación con su entorno, así como problemas sociales como la pobreza y la desigualdad. Las novelas de la Revolución Mexicana narran historias desarrolladas durante este importante acontecimiento de la historia de México. Ejemplos de esta literatura son Los de Abajo, de Mariano Azuela, y La Sombra del Caudillo, de Martín Luis Guzmán. Las novelas indigenistas relataron las formas de vida y las injusticias que sufren las culturas indígenas de Latinoamérica. Ejemplos de esta literatura son Huasipungo, del escritor ecuatoriano Jorge Icaza, Raza de Bronce, del escritor bolivariano Alcides Arguedas, y El mundo es ancho y ajeno, del escritor peruano Ciro Alegría. La literatura gauchesca contó con novelas y poemas sobre el gaucho, o habitante de campo de la región de América del Sur, en países como Argentina, Paraguay y Uruguay. Ejemplos de esta literatura son el poema El gaucho Martín Fierro, del escritor argentino José Hernández, y la novela Don Segundo Sombra, del escritor argentino Ricardo Guiraldes. Las novelas regionalistas trataron historias de regiones del continente como haciendas y pueblos. Ejemplos de esta literatura son la novela Doña Bárbara, del escritor venezolano Rómulo Gallegos, y La Vorágine, del escritor colombiano José Eustacio Rivera.